Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, buenas tardes. Sí, licenciada, la escuchamos. Fuerte y claro. No los escucho. Permítanme, voy a salir y vuelvo a entrar. Sí, pues. Buenas tardes, ahora sí me escuchan. No. Se escucha muy poco. Buenas tardes, licenciada, lo lejos. Gracias, Lauri. Ahora sí me escuchan. Sí, licenciada. Sí, Gracias. licenciada. Bueno, recuerdan que el día anterior les comenté que los capítulos que iban a entrar para el segundo parcial son los valores y la ideología, la democracia, la transición política y la cultura política, que es lo que vamos a ver el día de hoy. Y con ello prácticamente está todo el contenido. Ahora bien, si me hacen el favor, abran su libro en la página 183 y van a leer la cultura política. Son apenas 3 hojas. O sea que es de la 183 a la 187. Y son las, digamos, menos 10. Como solo son 3 hojas, a las y 10. Suficiente, sí. Entonces ya discutimos lo que hayan leído. Comienzan ya, por favor. Disculpe, licenciada, perdón, el título, perdone. La cultura política. Gracias. Por nada. Sí, Ana, dime. Licenciada, disculpe. Fíjese que yo busqué la página 187, dijo, ¿verdad? De la 183 a la 187, ahí se los puse en el chat. Perdón. Es que fíjese que en mi página 183 no está esa, sino tengo las directivas de los partidos. ¿Y antes? Antes tengo miembros de los partidos y de ahí sistemas monistas y casi monistas de partidos.
Sistema multipartidistas. Entonces, no sé, como yo tengo otra edición, Por ahí hubiéramos comenzado. ¿La edición de qué año tienes tú? yo tengo la del 2015. Ahí no sé si está la cultura política. Mira, antes Ok, ok, de ese capítulo. ok. Mm. ¿En qué capítulo lo tiene usted, licenciada? Perdone. Yo lo tengo en el capítulo 8. Capítulo, sí, porque aquí se pasa hasta posiblemente, entonces está acá. Hilda Antes de dice la que está en la antes 150, ¿no? antes de la democracia, Después de la democracia. después. Ujú. Bueno, lo buscaré, licenciada. Muchas gracias. Bueno, Cultura política.
No, Claudia, no me escuchas porque tienes que leer. De la página 183 a la 187, la cultura política. Muy bien, gracias. Gracias, Lick. Por nada.
¿Ya terminaron de leer? No, licenciada, perdón. Gracias. Les doy 5 minutos. Gracias, Ricardo. Gracias, Carlos. Gracias, Elisa. Muy bien, Elder. Muy bien, Roberto. Muy bien, Gilda. Bueno, son las y cuarto, eran solo 3 hojas. A ver, los que ya terminaron, ¿qué me pueden decir de lo que leyeron?
Licenciada, buenas tardes. Buenas Yo tardes. entiendo que la cultura política así en general es la manera de llevar la política como tal, pero conforme a la historia que han tenido. Entonces, como por decirlo así, las costumbres que han trabajado en el país, así manejan la política. Ya. ¿Alguien más? Gracias, licenciada. Dime. Dime, Ricardo. No, sino que hable Ana y después yo, licenciada, no hay problema. Perdón. Gracias, Ricardo. Licenciada, por lo que yo entiendo es que al final llegamos a un punto que siempre vamos buscando el ser humano, como lo leíamos en El Poder anteriormente, siempre vamos buscando nuestros propios valores que nosotros creemos tener por encima de los demás. O sea que al final, como decía la compañera, sí es una cultura o se va creando una cultura y todo, pero al final, como decía ahí, siempre vamos buscando el beneficio, haciendo mínimo quizá otros valores que sí necesitamos y priorizando otros que tal vez no nos van a ayudar. Siento yo que al final siempre vamos a estar buscando nuestro bienestar propio, a veces no se busca el de un país, sino que a veces estamos buscando, pensando siempre en nosotros mismos. Gracias. Sí, Ricardo. Sí, bueno, de hecho, pues me llama la atención que la cultura política, pues es como un conjunto incluso de normas o de costumbres que se van aceptando socialmente y que de hecho se van hasta normalizando dentro de un conjunto de personas o una sociedad. Y de hecho ahí lo menciona en la lectura, que dice que es como un estilo de vida, un modus operandi. Y me llama esto mucho la atención porque también hace poco estaba leyendo sobre un tema que se relaciona a cómo han sido las ideologías políticas y las diferentes formas de gobierno. Y por ejemplo, traemos toda una idea de liberalismo político, liberalismo democrático, que se anteponía en un momento a la esclavitud y que la esencia pura pues era la libertad y lo que podemos decir entre comillas como igualdad ante la ley. Pero a medida que esto se iba fragmentando o que las sociedades o grupos de personas se iban haciendo más numerosas y se iban polarizando más, por decirlo de alguna manera, estas ideas como que no llegaban a abarcar prácticamente a todos los sectores sociales. Y por contextualizarlo a tiempos actuales o al día de hoy, podemos decir que ese grupo que se ha ido como dejando en el olvido o mucho en el rezago, pues son los grupos indígenas en este caso, ¿no? Que están muy rezagados de una manera económica, política y social, y que también creo que todo esto pues forma parte de la misma cultura política. Y como se menciona en la lectura, también está ese punto de orientaciones cognitivas, las afectivas y las evaluativas, que todo esto viene como a tejerse o a formarse de alguna manera para estructurar estas sociedades que hoy en día pues son muy, podemos decirlo, fragmentadas o como dice en la lectura quizás homogéneas. Entonces creo que todas estas ideas en su momento fueron efectivas, pero ya hoy en día como que esa cultura política que se derivó de ideologías o diferentes formas de gobierno, pues ya tienen que pasar como que a otro plano para que exista ese como equilibrio y que al mismo tiempo pues forma toda esta parte de ideas de cultura política. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Quién? Yo, licenciada, también tengo pues una pregunta sobre lo de John F. Kennedy. ¿Será que la política llega a ser tan poderosa para poder callar de cierta manera a políticos o a personas tan importantes en el mismo gobierno? ¿Hay personas o hay algún grupo que sea más poderoso dentro de la política? ¿Se podría decir así? Licenciada, disculpe. Bueno. ¿Es de lo mismo, Roberto? Sí, licenciada, perdón. Ver, Era basado a lo que estamos viviendo ahorita en la actualidad, con lo de la política que tenemos ahorita para elegir candidatos para 4 años. Entonces todo viene que es derecha e izquierda y sí se puede
interpretar de esa manera en las campañas negras que se están viviendo en ciertos lugares del país. Ese es el tema, lo que yo analicé o entendí del fragmento que sí se leyó. Ya. A ver, William, vuelve nuevamente, repíteme la pregunta, por favor. Creí que era sobre lo mismo. Gracias, Roberto. Dime, William. Mi pregunta, licenciada, era saber si aparte del presidente habrá un grupo más, se podría decir, con más poder para poder callar hasta un presidente tan importante como la República de Estados Unidos. Esa era mi pregunta, licenciada, disculpa. Bueno, en este momento sabemos que hay grupos mucho más poderosos en este momento, ¿verdad? Como lo es el narcotráfico, que tienen el poder económico y en un momento dado pueden prácticamente abusar de ese poder económico que tienen y que es lo que hace, pues manipulan prácticamente todo a su sabor y antojo. Ahora, ¿por qué me haces alusión al presidente Kennedy? Porque siento que Estados Unidos es un país muy seguro y muy estricto. No sé cómo pudieron lograr semejante acto de crimen, se podría decir así. Es que, bueno, ¿qué fue lo que se vio ahí en ese momento? ¿Por qué fue que lo asesinaron? Prácticamente por bueno, indudablemente que en un país tan grande y tan poderoso, pues sabemos que una autoridad definitivamente no puede quedar bien con todos los ciudadanos en ese caso de esa nación. Y alguien que no estuvo de acuerdo con su forma de gobernar, ¿qué fue lo que hizo? Pues más fácil es lo que se hace en algunos casos, es más fácil quitar a las personas de en medio y con ello lograr su sentir. Pero lamentablemente, como les decía, en ese momento, por ejemplo, con Kennedy, eso fue lo que se dio. Ahora bien, en este momento, como les decía, pues el narcotráfico ocupa un lugar muy importante en todos los países. Importante, les digo, porque por lo mismo que es el narcotráfico, tienen el factor económico a su favor y es lo que hacen en un momento dado, y si no, veámoslo, por ejemplo, en las diferentes campañas electorales que se han llevado a cabo aquí en Guatemala, ¿qué es lo que han hecho? Prácticamente apoyan a todos, a los candidatos más fuertes que se encuentran, y con ello, ¿qué es lo que hacen? Prácticamente manipularlo todo a su sabor y antojo, puesto que tienen el poder económico en sus manos. Ahora bien, con relación a la cultura política, efectivamente, si vemos el término cultura como tal, ¿qué es lo que nos dice el término cultura? Que es el conjunto de conocimientos y rasgos característicos que van a distinguir a una sociedad o bien a un grupo social. Indudablemente, ¿qué es lo que lo va a caracterizar? Los valores que tienen dentro de él, las ideas que tiene. Claro, la cultura política, no cabe duda que si hablamos de cultura política, ¿qué vamos a encontrar ahí? Una interacción, indudablemente, que se produce de los diferentes miembros de diferentes grupos de la sociedad y con relación al poder político. De ahí la razón que las culturas políticas prácticamente, ya ustedes lo leyeron, que es lo que dice, que la cultura política es muy diferente en cada uno de los diferentes países. Claro, cada uno tiene su propia cultura acorde a cómo se lleva a cabo realmente sus ideas, sus creencias y cómo se ha llevado a cabo el accionar político dentro de ellos. Aquí les dice que cada país tiene su propia cultura política, no podemos unificarnos. En determinado momento habría alguna similitud, pero similitud no quiere decir realmente que vayan a ser iguales las culturas en diferentes naciones. Cada una tiene sus propias características que marcan la diferencia de un país a otro. Y también no podemos decir que va a ser la misma cultura, por ejemplo, en Europa que en Latinoamérica,
en Latinoamérica, que en Estados Unidos, o que en otros países. Indudablemente cada uno va a tener sus propias características que lo van a diferenciar del resto de las naciones. Ahora bien, no cabe duda que la cultura política va a ser en determinado momento individual, propia de cada lugar. Sin embargo, la cultura se va adquiriendo, se va haciendo con el correr de los años. Y vemos que aquí, por ejemplo, nuestra cultura política, ¿qué es lo que nos ha enseñado? Por ejemplo, con el correr de los años. Nuestra cultura política está en que lo que vemos, por ejemplo, en este momento estamos dentro de un proceso electoral. Nuestros candidatos están en la campaña. Y nuestra cultura política, ¿qué nos dice? Que definitivamente aquí en Guatemala, ¿qué nos ha caracterizado? Y sigue dándose la cantidad de candidatos y no la calidad. Eso es parte de nuestra cultura política. Sabemos que cada contienda electoral, lejos de ir disminuyendo los candidatos, ¿qué es lo que vemos? Que cada día van en aumento. Y si no, miremos en este momento, ¿qué hemos visto? Y es parte de nuestra cultura política la cantidad de candidatos, a sabiendas que no hay calidad dentro de ellos, pero es parte de nuestra cultura. Vemos también, por ejemplo, que dentro de nuestra cultura política está, por ejemplo, ese pintarajear por todos lados. Y sabemos que se avecina la campaña electoral, sabemos que van a haber pintas por todos lados, las casas las pintan del candidato que llega primero, y si no, pues han habido casos en los que la mitad de la casa la pintan de un partido y la mitad del otro partido. ¿Qué es eso? Parte de nuestra cultura política. Recuerdan que, bueno, ahorita ya lo prohibieron en las últimas campañas, pero antes las piedras, los troncos de los árboles los pintaban, donde hubo prohibición, pero eso se veía año con año pintar todas las piedras que encontraban en el camino. Era parte de nuestra cultura política, hasta que el Tribunal Supremo Electoral lo prohibió. Entonces ahora ya no se dan las pintas de las piedras, igual que de los troncos de los árboles. ¿Por qué? Porque estaban dañando a los árboles. Entonces, ya concientizando dentro de lo que es prácticamente el medio ambiente. Pero eso ha sido en las últimas contiendas electorales. Pero prácticamente ya esperábamos todos que pintaran todas las piedras y todo lo que encontraran en el camino, parte de nuestra cultura política. Ya. Bueno, entonces, por eso es que dicen que cada país tiene su propia cultura. Sí, Elisa, dime. Gracias, licenciada. Con respecto a lo que usted está hablando, esta cultura política, como bien lo dice el libro, ha sido impuesta por ciertos grupos, ¿verdad? Porque todo eso de las pintas y todo lo que estamos viendo de lo visual, que es hasta molesto ver tanto candidato por todos lados, esa cultura impuesta por grupos heterogéneos, o sea, no es la cultura que el pueblo quiere, no es la cultura que la sociedad desea, sino que ha sido impuesta por estos ciertos grupos a su favor. ¿Así es, licenciada? Sí, no es lo que el pueblo quiere, no es lo que el pueblo desea, pero es lo que vemos cada 4 años, esa contaminación visual que se da y ¿qué es lo que hacen con ellos los candidatos? Creen que a mayor pintas, a mayor contaminación visual, más seguro van a tener el triunfo, lo cual sabemos que eso no es así. Sin embargo, sabemos que cada contienda electoral viene esa contaminación visual, eso exagerado que nos molesta, porque molesta que para donde miremos, está esa gran contaminación, pero que al final sabemos que es lo que acostumbran nuestros candidatos, que aunque no nos parezca y aunque no lo querramos, es parte de la cultura política que se da aquí en Guatemala. Vemos que, por ejemplo, según lo que dice la ley electoral y de partidos políticos, dice que al concluir el proceso electoral, todos los candidatos que pegaron su propaganda por todos lados están obligados a hacerlo. ¿Qué hemos visto?
que no cumplen. Lamentablemente no cumplen todos los candidatos, claro, todos los pegan. Y hemos visto cómo muchas veces pegan uno sobre otro, pero que si el Tribunal Supremo Electoral actuara realmente e hiciera cumplir lo que la ley dice, realmente todos ellos que no cumplen con quitar su propaganda tendrían que tener una amonestación. Pero donde el Tribunal Supremo Electoral no cumple lo que dice la ley, es donde los candidatos prácticamente si quieren la quitan, si quieren no la quitan. Entonces, ¿quién está fallando? El ente encargado, que es el Tribunal Supremo Electoral, y eso lo sabemos. Entonces, estamos conscientes y sabemos, y es parte de nuestra cultura política, el que concluye el proceso electoral y no se quita toda la propaganda que se ha puesto en todo el país, porque es a nivel nacional, porque no podemos decir que es en un sector, en un determinado zona de la capital. No, es a nivel nacional donde no se cumple. Que con el tiempo se van despintando, se van decolorando, se van cayendo, la goma se va despegando, que se van cayendo, pero hemos visto, por ejemplo, ahorita, realmente los postes, ya no queda espacio en los postes, donde todos pintan, y muchas veces el que llegó tarde, pues consigue una escalera más alta para pegar su propaganda más arriba, lo más arriba que pueda. Y sabemos que cada 4 años se da esa contaminación visual que nos molesta, no nos agrada, pero es parte de la cultura política de nuestros candidatos con el afán de llegar y alcanzar el poder. Dime, Claudia Diegues. Gracias, licenciada. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. A mí me llama la atención que en la página 184 habla de la cultura política, ¿verdad? Y cita, por ejemplo, que los ciudadanos de un país, dice, celebran elecciones cada 4 años. Me llama la atención que es en otros países también que se da, según la cultura política, ¿verdad? Que nos habla de este libro, también se da en otros países. Entonces eso me llama bastante la atención. Y vieran que aquí por donde yo vivo he observado también, ¿verdad? Acerca de lo que ustedes están hablando en este momento, que es como una pelea, ¿verdad? De que todos quieren hacer publicidad, pero yo me daba cuenta hoy a las 4 de la mañana, ya la calle estaba llena de ambos lados y estaban con sus banderines y todo y hasta haciendo cola. Entonces digo yo, qué afán el que tienen por llegar al poder, ¿verdad? Y no les importa hacer cola, no les importa que lleguemos tarde. O sea, también ahí yo pienso que debería de haber cultura política en eso, porque si bien es cierto, ellos están haciendo su propaganda, pero en cierta forma, como ciudadanos, pues nos están afectando. Ese es mi comentario, licenciada. Bueno, parte de la cultura política es a ver quién llega primero, quién alcanza primero, quién actúa primero, quién está de primero, y es parte de nuestra cultura política. Ahora bien, en realidad, ¿qué es lo que se está haciendo? Y respetando al resto de los ciudadanos, que realmente ellos, en su afán de aparecer más temprano, de figurar más temprano, se olvidan que no solo son ellos, son los ciudadanos de Guatemala, sino que está el resto de la ciudadanía que no tiene por qué darse un derecho de locomoción, no tiene por qué actuar de esa forma, pero que en su afán de querer lograr el triunfo, se recurre. Ya les decía, ¿se recuerdan cuando hablábamos del poder? Que no le importa, a la persona que quiere llegar al poder, no importa sobre quién pase, no importa qué haga, no importa de qué se valga. Al final, ¿qué es lo que se persigue? Llegar y alcanzar el poder. Aunque sabemos que el que mayor propaganda pone no implica que sea el que va a ganar. El que, porque ya ven que hemos visto, por ejemplo, y eso ya no tardará en aparecer a medida que nos acercamos más al momento de la elección. Parte de nuestra cultura política es que sabemos que a más cercano está, empiezan a salir las encuestas que saber hasta qué punto son confiables, en las cuales empiezan a decir que el candidato que lleva las de ganar es fulano, tutano, y muchas veces sabemos que son encuestas que saber en dónde las hacen, pero que es una forma prácticamente de condicionar a los votantes, precisamente porque si se dice que lleva las de ganar X o Y, entonces ya como quien dice que así dice la encuesta, bueno, pues entonces contribuyamos a que gane. Entonces es manipulado
Y sabemos que aquí parte de nuestra cultura política es el manipular. Por ejemplo, los regalos que se dan, láminas, carretas, dinero, eso es parte de nuestra cultura política y sabemos. Y cada 4 años se espera, por ejemplo, esa que se da a última hora, el candidato indudablemente que más solvencia económica tiene, es la que da dinero el mero día de la elección, lo cual eso no es lo correcto. Y ahí es donde tiene que actuar el Tribunal Supremo Electoral para amonestar a todos aquellos que recurren a a dar dinero, prácticamente a comprar un voto. Pero, ¿qué es lo que sucede? Se supone que en todas las mesas hay representantes del Tribunal Supremo Electoral, pero que en un momento dado no actúan. Y sabemos que no actúan, entonces, ¿qué? Sabemos que eso es parte de nuestra cultura política, que no se va a hacer cumplir eso. Entonces, lamentablemente, aquí en Guatemala, nuestra cultura política está totalmente fuera de lo lógico, fuera de lo correcto, fuera de lo que tendría que ser, puesto que se actúa en forma donde únicamente se ve que el candidato, y repito, no importa de qué se valga, no importa a qué recurra, al final, ¿qué es lo que busca? Llegar y alcanzar el poder a como de lugar. Entonces, eso ya lo sabemos y estamos sabidos cada 4 años que en esa forma se va a llevar. Dime, Ana Baltasar. Gracias, licenciada. Solo, por ejemplo, bueno, tal vez en ese tiempo todavía no habíamos nacido, pero ¿cómo fue este caso de Serrano Elías? Disculpe, licenciada, o cómo utilizó él, qué medios utilizó él para crear su propio golpe de Estado, ¿verdad? Porque se estaba, se podría decir, golpeando su propio territorio, ¿verdad? Entonces me da un poquito de curiosidad. Bueno, aquí estamos hablando de poder. Ya dejamos atrás la cultura política. ¿Sí? ¿Ahora? Ok, licenciada. Bueno. Definitivamente, ahí qué es lo que pone de manifiesto, qué fue lo que puso de manifiesto en ese momento. Te voy a responder, aunque me sacas un poquito del tema. Lo que él buscaba, definitivamente lo que buscaba con un autogolpe, centralizando en él los otros 2 poderes del Estado, era poner de manifiesto una dictadura más para Guatemala, con la diferencia que en ese momento el legislativo ya no lo permitió, ni la población, ni el pueblo de Guatemala lo permitió, en el cual realmente, ¿qué fue lo que le quedó? Abandonar la República, el territorio de la República de Guatemala. Sin embargo, lo abandonó, pero lo abandonó con todo el dinero que pudo de los guatemaltecos. Claro, él se fue a otra nación, a Panamá, a situarse bien, a vivir bien. Él es empresario, él tiene una serie de negocios en el cual está bien, pero dejó sumida a Guatemala en una grave crisis económica. Y luego han venido los siguientes gobiernos, que la corrupción se ha incrementado. Lamentablemente, los guatemaltecos no logramos salir de esta grave crisis económica. No sé si te respondí. Sí, licenciada, muchas gracias. Bueno, sí, Elisa, dime. Gracias, Lic. Fíjese que también esa duda yo la tenía, porque ahí menciona el libro acerca del autogolpe y también de Haití. Entonces creo que es el libro, no sé si a eso se refiere, que es la cultura política la mueve nada más cierto grupo, porque es un ejemplo que pone ahí el libro. Entonces, tiene que ver eso con la cultura política que hayan permitido cierto grupo que estaba en el poder en ese momento el autogolpe, porque eso no únicamente fue del expresidente Serrano Elías, sino que fue el grupo que estaba alrededor de él, los ministros y todos los que estaban con él, que también sacaron beneficio de todo esto. Entonces, ese será un ejemplo de una cultura política heterogénea, de no una sociedad, sino que de un cierto grupo. Sí, lamentablemente aquí vemos que nuestra sociedad no deja de ser un poco apática. ¿Y qué es lo que ha hecho nuestra sociedad? Bueno, mientras a mí no me damnifique, bueno, que hagan lo que ellos quieran. Mientras yo no salga perjudicado, bueno, pues entonces que miren ellos cómo hacen.
Pero eso es lo que nos ha hecho a nosotros mucho daño, esa apatía que tenemos, ese a mí que me importa, ese yo no salgo damnificado, eso a mí no me repercute en nada. Entonces, ¿qué es lo que ha dado como resultado? Precisamente esos pequeños grupos que son los que manejan la política a su sabor y antojo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Realmente es parte de nuestra cultura política y sabemos que los que llevan a cabo todas estas acciones son los políticos, los politiqueros, que realmente lo único que tratan de ver es su propio beneficio, ver lo que les conviene a ellos, pero como se los he mencionado, pequeño grupo, un pequeño grupo, el grupo dominante, que realmente es el que mira su beneficio, es el que mira su propio interés y que lamentablemente eso, como bien lo dice aquí, es propio de los países de América Latina, en el cual Guatemala pues no queda exenta también. Ahí se vio con Serrano Elías un autogolpe que lo que pretendía él era encontrar el apoyo y él pretendió y él creyó tener el apoyo de los otros dos poderes del Estado y lamentablemente tal vez se lo manifestaron, pero ya en el momento de haber llevado a cabo el autogolpe, el legislativo prácticamente se hizo para atrás. Y ¿qué fue lo que hizo el legislativo en ese momento? Realmente no permitir la centralización en él como ejecutivo de los otros dos poderes del Estado, sino por el contrario, ¿qué fue lo que hizo? Obligarlo a salir de Guatemala. Y en su momento, ¿qué fue lo que hizo el legislativo? Entonces se concretó a buscar a la persona idónea que cumpliera, que cumpliera el término del periodo para el cual había sido nombrado Serrano Elías. Y para ese momento, a quien se nombró, a Ramiro de León Carpio, que él había sido procurador de los derechos humanos, que había hecho un buen papel mientras estuvo en la Procuraduría. Lamentablemente, cuando llegó a la presidencia, un político más, en el cual únicamente trató de beneficiarse él y el sector que estaba con él, y se olvidó prácticamente de Guatemala. Pero lo que sí se hizo con esa conclusión del periodo es no romper el proceso constitucional para el cual había sido nombrado Serrano Elías. Entonces, ¿qué hizo de León Carpio? Concluir el tiempo que le faltaba a Serrano Elías y seguir el mandato que establecía la Constitución de la República de Guatemala. Ahora, lo que Claudia decía, que es estos 4 años, efectivamente, cada país deja plasmado en su constitución cada cuánto va a llevar a cabo los procesos electorales. Y en eso es donde coinciden muchas naciones en que se va a llevar a cabo, el periodo de gobierno va a ser de 4 años. Y que Guatemala pues también tiene su periodo de gobierno cada 4 años en el cual convoca elecciones. Y que si nos damos cuenta, ya sabemos, todos los guatemaltecos, que cada 4 años que hay convocatoria de elecciones. Y ese saber que cada 4 años hay convocatoria de elecciones es parte de nuestra cultura política. Estamos listos, cada 4 años decimos, bueno, en tal año, en cada 4 hay elecciones y las esperamos. Efectivamente, cuando se anuncia que el proceso electoral se va a dar por inicio para dar por concluido, cuando se lleva a cabo la elección, sabemos que en este momento la elección va a ser en el mes de junio, precisamente cambió, porque antes se hacía a final de año y ya todos los guatemaltecos sabíamos que el cambio, la elección se llevaba a cabo en el mes de noviembre. De repente cambiaron y ahora resulta que nos la cambiaron para junio, pero los guatemaltecos sabíamos que era para finales de año y esa era parte, se hizo 1, 2, 3, 4 y más años, era parte de nuestra cultura política. De repente nos la cambiaron. Entonces dijimos, bueno, ¿aquí qué pasó? Bueno, pero tenemos que acatar lo que manda la ley y es hacerla en este año, por ejemplo, en el mes de junio. Sí, Elisa. Gracias, licenciada. Con respecto a los golpes de Estado, yo, en mi parecer, creo que no, ya nuestra cultura política ha ido cambiando un poco. Creo que eso es viable, ¿verdad? Que la cultura política cambie. Porque en este caso, si ustedes recuerdan cuando fue el problema de Pérez Molina y Valdetti,
el pueblo ya no permitió, la sociedad ya no permitió que se hiciera lo que ellos quisieran, sino que se levantó y se hizo que ellos renunciaran. Entonces, creo que nuestra cultura política, para bien, poquito a poquito, ha ido cambiando, porque no creo que la sociedad guatemalteca o el pueblo de Guatemala pueda aceptar o pueda hacerse de la vista gorda si viniera otra vez eso de los autogolpes, ¿verdad? O posicionarse en el poder a la fuerza. Bueno, Guatemala ha tenido muchos golpes de Estado en toda su historia, porque Guatemala ha tenido varios golpes de Estado y ha habido muchas dictaduras, al extremo que ha tenido dictadura de 30 años, de 22 años, de 14 años, muchas dictaduras, y sabemos que una dictadura, lejos de avanzar aquel pueblo, que es lo que da una dictadura, muchas veces lo que representa es un estancamiento. Entonces, ¿qué es lo que se ha dado? Efectivamente, la última dictadura que tuvo Guatemala fue la de los 14 años de Jorge Ubico. Sin embargo, el último golpe de Estado que tuvo fue el de Ríos Montt en el 83, y es donde precisamente cuando Serrano Elías pretendió llevar a cabo un autogolpe, ya la población ya no quería otro golpe de Estado de los tantos que ha tenido Guatemala, porque lamentablemente aquí en Guatemala ha habido golpe de golpe, lo cual ha sido insólito, de que realmente un golpe y a ese le den otro golpe de Estado, y eso que representa, prácticamente eso no representa un avance para Guatemala. Y lamentablemente ese golpe de golpe se llevó a cabo precisamente dentro de los gobiernos militares, donde fueron militares los que estuvieron gobernando durante muchos años, y que fue un militar el que le dio golpe a otro militar y otro militar a otro militar. O sea que, ¿qué se mira ahí? Que aún dentro de esa institución, el ejército, existe divisionismo, y es un divisionismo que se sigue viendo hasta la fecha, en el cual se dejó plasmado aún más cuando se dio un golpe de golpe, lo cual no ha sido de beneficio para Guatemala, y es lo que Guatemala realmente ha ido cambiando su cultura política, y efectivamente, como tú lo dices, Elisa, ha ido haciendo poco a poco, y que poco a poco, aunque sea en un caso específico, pero esto tiene que ir cambiando poco a poco para beneficio de los de Guatemala, y por encima de todo de los guatemaltecos. Sí, Ricardo. Sí, gracias, licenciada. Bueno, creo que acá Elisa se me adelantó solo un poquito, pero con respecto a los años que estamos hablando ahorita, pues creo que a mí me ha llamado también un poco, bueno, mucho la atención cómo han sido los tiempos para hacer decisiones políticas, porque si nos recordamos, en el 85 se empieza en el, entre comillas, llamado proceso de democratización, pero en el año 96 se firman los famosos acuerdos de paz, entonces prácticamente se viene como que te tiene un vacío, mejor dicho, de 11 años en donde prácticamente vivíamos o estábamos tratando de vivir en un proceso de democracia, pero sin paz. Entonces ahí la pregunta es si puede existir democracia sin paz. Entonces esa es como una pregunta para dejarla en el aire, y es muy contradictorio porque en ese momento pues creo que tal vez no se prestaba mucha atención, o se estaba haciendo por más que todo como maniobras o estrategias políticas que por alcanzar fines en común. Y con lo que estaban pues comentando de Serrano Elías, yo no sé si alguno de ustedes ha leído o ha escuchado por ahí el libro que él publica con el nombre La Guayagua tiene dueño. Entonces él ahí es como que pone su posicionamiento y explica qué fue lo que pasó en su periodo de gobierno, pero entre comillas y en resumen, pues él ahí como que le echa la culpa al sector empresarial con nombre y apellido. Pero ahí creo que para el análisis queda como que en el tintero si realmente él fue parte del problema o estaba siendo parte de la solución, como han sido la mayoría de gobiernos que hemos tenido. Y con respecto a lo que decía Elisa del año con Otto Pérez, perdón, y Roxana Valdetti, yo lo contrasto quizás un poquito con lo de Serrano, no al 100%, porque obviamente estamos hablando de tiempos diferentes, de coyunturas diferentes, pero ahí a mí me llamaba la atención cómo era que en ese momento la población se alzó, por decirlo de alguna manera, y cómo es que se estaban de alguna manera organizando. Pero por experiencia propia, yo sí les puedo decir que prácticamente acá lo que se hizo fue como una fachada o un disfraz
de lo que se vivió en el 2015, porque yo acá tengo unos vecinos que hablábamos en esos años de ese tema, y ellos comentaban que iban a manifestar, pero iban a manifestar porque su patrón o el jefe les decía que fueran a manifestar. Entonces prácticamente ahí quienes estaban como que haciendo la manifestación era la élite económica, no era dentro de la misma sociedad civil o la misma población, y mirábamos el parque lleno. Y hoy en día, de hecho hoy precisamente estaba en una video en YouTube y estaban comentando lo que se vio precisamente en el año 2015, y han pasado como 8 años, y de ese tiempo para acá, hoy en día estamos peor, y no nos hemos alzado, por así decirlo, para tener otra vez como que ese momento en el cual el pueblo, no sé, reacciona, o lo que decía Mario Roberto Morales con la revolución de colores. Pero vamos al hecho de que prácticamente acá, pues ya sabemos quién es el que gobierna, entre comillas, y lo que sucedió en el 2015, pues fue, creo que una lucha de intereses, pero entre ciertas élites, donde prácticamente la población estaba como que separada o alineada a cierto punto, y que no le permitía. Entonces prácticamente usan a la población como una fachada para mover cierto sector o ciertos personajes, que a fin de cuentas, pues este juego político lo han hecho como un tablero de ajedrez. Si X o Y persona que tiene cargo o función pública ya no le es como acorde, o ya no responde a los intereses de cierto sector, entonces tratan la manera de moverlo, y como decimos en lenguaje coloquial, pues volarle la cabeza. Y eso fue lo que hicieron prácticamente con Otto Pérez y Roxana Valdetti. Y de mi punto de vista, no fue tanto como una organización que se vino de la misma población o sociedad civil, aunque algunos podrán decirme, bueno, sí, pero salió ahí organizaciones sociales como la Batucada del Pueblo y por ahí alguna otra, pero no fue una incidencia como la que pudimos tener quizás en los años 44, solo por poner el ejemplo, y para hacer ahí el contraste. Bueno, aquí hay varias cosas. Lo que pasa es que no me diste chance, Ricardo, si no te fuiste de una, entonces muchas preguntas, algunas voy a tratar de responderlas o aclarar. Bueno, indudablemente que la situación de Serrano Elías, él fue un autogolpe el que llevó a cabo. En el caso de Otto Pérez y Valdetti, recuérdense que fue indudablemente que ahí fue orquestado, como dicen, fue manipulado, ¿verdad? Ciertos intereses de ciertos grupos, pero que fue lo que colmó realmente la corrupción de tal forma que realmente se vio por encima de todo que la corrupción se dio en una forma demasiada corrupción, a pesar de que recordemos que cuando Otto Pérez iba en busca de la presidencia, ¿qué fue lo que dijo? Que él iba a combatir la corrupción. Y resulta que en lugar de combatirla, ¿qué fue lo que hizo? Ha sido uno de los gobiernos, bueno, de los tantos gobiernos corruptos que ha tenido Guatemala. Y que parte de la cultura política de Guatemala es saber que nuestros gobernantes, ¿qué es lo que entran a hacer? Pues, a llevar a cabo la corrupción. Lo único que cada uno la lleve en más medida, porque se los he mencionado y repito nuevamente, un día se dijo que el gobierno más corrupto que había tenido Guatemala había sido el de Alfonso Portillo, y resulta que ese se quedó corto con los siguientes gobiernos que le han sucedido. Entonces, fueron situaciones hasta cierto punto diferentes, en el cual, cierto, porque hay que tomar en cuenta que en el gobierno de Serrano Elías, con el autogolpe, claro que hubo manifestaciones, pero no hubo al extremo de como se dieron durante el gobierno para sacar a Otto Pérez, sacar a Valdetti, pues ya había salido, y a Otto Pérez sacarlo del poder. Recuerden que Otto Pérez, que era lo que decía, no salgo, y que al final, pues aunque él dijera que no, pues se vio orillado y hasta que abandonó, se vio obligado a abandonar la presidencia de la República de Guatemala. Pero en uno era el alto grado de corrupción, que indudablemente tocó intereses de ciertos grupos, y en el otro fue el autogolpe de un grupo, el que estaba cerca de él, el que estaba con el gobierno, pero que al final, pues recordemos que todos están a favor de alguien cuando tiene el poder, y cuando ya lo está perdiéndolo, entonces prácticamente abandona. Ese es uno. Dos, es cierto, Guatemala ha entrado, ya lo vimos en los temas anteriores, se ha pensado,
por ejemplo, en transiciones que ha tenido Guatemala y que lamentablemente no logra salir de la transición, porque con Vinicio Cerezo, cuando él asumió, se pensó que ahí se comenzaba una transición para Guatemala y lamentablemente no fue una transición la que se esperaba, porque lejos de eso que dijo Vinicio Cerezo, que realmente que lo iba a ayudar a gobernar iba a ser el ejército de Guatemala, o sea que prácticamente iba a seguir el ejército gobernando, lo cual no se dio la transición que esperaba el pueblo de Guatemala. Luego, con la firma de los acuerdos de paz, se esperaba que ahí comenzara, se lo mencionaba yo en la clase anterior, que era lo que se esperaba, porque fue mucho lo que se dijo, una paz firme y duradera, una paz que se venía para Guatemala, un cambio total, y que lamentablemente hemos visto cuántos años han transcurrido y realmente el cambio para Guatemala no ha llegado. O sea que ahí es donde se cumple, donde el papel todo lo aguanta y las palabras se las lleva el viento. Ahora bien, Guatemala ha tenido varias etapas varias épocas de este tipo, sin embargo, lamentablemente lo que ha fallado bastante aquí, como les decía, es la apatía de la población, en el cual trata de estar lo más alejada. Y como les decía, siempre la postura de que, repito, mientras yo no salga damnificado, mientras a mí no me afecte, mientras no me moleste, pues ahí que mire cada quien cómo sale adelante. Y eso nos ha hecho mucho daño, pero es parte de nuestra cultura en general, y cuando respecta a lo político, parte de nuestra cultura política, en lo cual es lo que realmente se vio únicamente cuando se sacó a Pérez, donde sí hubo unificación, donde sí el pueblo, cierto, manipulado, porque muchos, yo no quería, pero me obligaron, porque si no, me despedían, si no, ya no me pagaban, etcétera. O sea que ahí se vio la manipulación por parte de ciertos grupos para obligar a la ciudadanía guatemalteca a participar de esas acciones. A ver, Claudia dice, la cultura política se lleva a cabo en los países que tienen democracia. No, bueno, porque hay países donde se llevan a cabo las elecciones, que se me había ocurrido, pero los partidos ejercen represión a sus habitantes. Por ejemplo, Nicaragua, etcétera. Bueno. La cultura política no es propiamente solo de la democracia. La cultura política es toda la que se da dentro de una sociedad con relación al quehacer político. Indudablemente que en las democracias supuestamente hay más libertades, estando dentro de democracia se gozan de más libertades, hay mucha más participación, están los partidos políticos, y eso es parte de la democracia, donde hay participación por parte de los diferentes partidos políticos, de los diferentes grupos de presión, las libertades de que goza la ciudadanía, aunque ya se los he mencionado cuando vimos la democracia, que aparentemente nosotros estamos en democracia y se nos habla de que tenemos muchas libertades, pero que en realidad vemos que las libertades como tal no las tenemos. Entonces, ¿cómo podemos hablar de una democracia como tal? Bueno, se los dejo hasta acá porque ya son las 58, ustedes van a otra clase y yo tengo que dar entrada para los que vienen al siguiente periodo. Continuamos el día de clase. Buenas noches. Feliz noche, licenciada. Buenas noches.